Estamos. Ya, voy a hacer un repaso rapidito, empezando desde la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm, como ustedes saben, se maneja con esta ecuación principal que dice que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Entonces, la ley de Ohm aplicada a un circuito así sencillo como este, donde tenemos una fuente de voltaje. El circuito es cerrado. Aquí tenemos una resistencia. Esto simboliza una resistencia. Se le ha puesto resistencia equivalente, porque es la resistencia equivalente de este sistema. La intensidad de corriente es la corriente eléctrica que ustedes conocen y que circula por los cables. Estos son cables. Sale el borde positivo, que es más grande, la corriente, y regresa al borde negativo. Entonces, en este caso, tengo una intensidad de corriente de 18 amperios, una resistencia equivalente de 57 ohms. Deseamos calcular el voltaje. Aplicando la ley de Ohm, pues el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. La intensidad es 18 amperios por 57 ohms. Multiplicando, voltaje es igual a 1026 voltios. Eso recordando la ley de Ohm, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Será que estamos haciendo un pequeño recordero? No, le hice. Ya, ok. Entonces continuamos. Ahora sí vamos a analizar un circuito con resistencias en serie. Cuando hablamos de resistencias en serie, primero analicemos que esto es un circuito eléctrico, porque tiene elementos de un circuito eléctrico. Tiene resistencias, tiene fuente de voltaje, y el otro elemento es la corriente, que no la vemos, pero sí la sentimos. Vemos el trabajo que desempeña. Ya. Entonces, esta es la intensidad que circula por este cable. Nace, como ustedes saben, del borde positivo, que se lo simboliza con una rayita más grande. Y el borde negativo es una rayita más pequeña. Nace del positivo, convencionalmente, recorre todo el circuito, atraviesa las resistencias, en donde pues la resistencia es un obstáculo para el paso de la corriente. Tenemos la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia R3. Como pueden observar, pues, hablamos de que son resistencias en serie porque está colocada la una a continuación de la otra. Ustedes ven, es como que estuvieran las personas tomadas de la mano y van una a continuación de otra. En este caso, pues, hablamos de que las resistencias son en serie. Cuando tenemos esto, pues, debemos encontrar una resistencia equivalente o resistencia resultante. Entonces, con el ejemplo que tenemos, pues, la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias que están en serie. Tengo R1 más R2 más R3. Pueden observar R1, R2 y R3. Simplemente para encontrar la resistencia equivalente es igual, cambio los valores. ¿Cuánto vale R1? 16 ohmios. R2 es 21 ohmios. R3, 37 ohmios. Porque les debo recordar que el voltaje se mide en voltios, la intensidad de corriente en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Es la letra omega del alfabeto griego, pero nosotros lo utilizamos para simbolizar los ohmios. Entonces, aquí hemos reemplazado ya la primera resistencia, 16 ohmios, la segunda, 21 ohmios, la tercera, 37 ohmios.
Sumando todo esto, me da 74 ohmios. A ver, ayúdenme ustedes. Sumen y díganme si está correcta la suma. Señorita Bedoya. Mande, listen. Sume a ver si estamos bien. Por favor. Sí, listen, sí está bien. Ya, entonces, utilizando la ecuación primera, pues que tenemos aquí, que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero nosotros aquí queremos encontrar es la intensidad. Entonces, lo que hacemos es despejar la intensidad, se queda solita aquí, pasa se va a formar una fracción. Esta resistencia está multiplicando, pasa a dividir aquí abajo. Y el voltaje que está aquí sigue en la parte superior. Entonces, para calcular la intensidad es igual voltaje sobre resistencia. Y entonces tenemos aquí que la intensidad, voltaje sobre resistencia. El voltaje es de 120 y la resistencia equivalente de 74. 120 para 74 a mí me da 1,62. A ver, ¿cuánto les da a ustedes? A ver, ya se me fueron todos. Nadie les ha dicho que apaguen las cámaras y que se vayan a... A ver, ayúdenme. ¿Es ese el resultado o no es? Señorita Encarnación. ¿Puede A volver ver, a poner en Word? ¿Perdón? ¿Puede volver a poner a Word? Claro. No me está atendiendo. Sí, listen, está bien. Ya, entonces, vuelvo a repetir. El voltaje es en voltios, la resistencia es en ohmios y la intensidad de corriente en amperes. Ahora vamos a analizar las resistencias en paralelo. Entonces, como pueden observar, aquí tengo una fuente de voltaje. Son elementos de un circuito eléctrico y además hay tres resistencias. La resistencia 1, 15 ohmios, la resistencia 2, 23 ohmios y la resistencia 3, 11 ohmios. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que este circuito esté en paralelo? Este borde positivo de la fuente de voltaje está conectada a esta parte superior. Y este borde negativo está conectado a la parte inferior. Y todas las resistencias están en un extremo al positivo y el otro extremo al negativo. Como pueden observar, no están una a continuación de otra, sino están conectadas individualmente al borde positivo y al borde negativo de la fuente. Tanto la R1 como la R2 y como la R3. Cuando tenemos este caso, pues, entonces decimos de que estas resistencias están conectadas en el circuito en paralelo. Entonces, para obtener la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, escribimos la siguiente ecuación. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1
más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, reemplazamos los valores. La resistencia equivalente todavía no tenemos. Eso es lo que vamos a obtener. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente igual. La resistencia R1 es igual a 15. La resistencia R2 igual a 23. Y la resistencia R3 igual a 11. Entonces tenemos 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 15. 1 sobre 20 más 1 sobre 23 más 1 sobre 11. En el segundo miembro de la igualdad tenemos una suma de fracciones heterogéneas. ¿Por qué heterogéneas? Porque los denominadores son distintos. Cuando son iguales, pues, o tienen el mismo valor, es suma de fracciones homogéneas. Entonces procedemos a encontrar el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores. Multipliquemos directamente los tres denominadores. A ver, ayúdenme ahí a ver si está bien. Encarnación, tenga la bondad de ayudar. Ya lo hice. ¿Cuánto le dio? Ya le hice, la suma sí está bien y me dio 0,20. Ya. A ver, ayúdeme acá abajo, ¿está bien? Sí, le hice. Ya. Entonces, multiplicando los tres denominadores, 15 por 23 y para 11. Entonces, 3.795 lo divido para 15. ¿Cuánto le da eso, esa división? 3.795 dividido para 15. Me da, le hice en 253. El resultado que nos da lo multiplicamos por el numerador, que es 1. Sigue siendo 253. Ahora, 3.795 dividido para 23. Sí, está bien, le hice en 165. Ya, por 1, que es el numerador, da 165. Ahora, 3.795 para 11. $345 y multiplicado por 1, igual, 345. Ya. Entonces, procediendo a sumar, pues 253 más 165 más 345, porque aquí dice suma, más, da 763. En el primer miembro, 1 sobre la resistencia equivalente igual a 763 sobre 3.795. Ya realizando la división, ¿cuánto le dio a usted? Lo mismo le hice en 0,20. Ya. Entonces, como necesitamos nosotros calcular la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces, aquí tal vez omití un paso. Está en el denominador, este término pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, lo voy a escribir aquí. Entonces, en un lado me va a quedar 1 igual a RE y multiplica
a 0,20. Ya. Entonces, de aquí sí despejamos la resistencia equivalente. Como pueden observar, 0,20 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 1 para 0,20, ¿cuánto les dio? 5. 5 ohmios, no lo olvidemos. Vamos a poner para recordar. Ya. Entonces, repito, cuando tenemos un circuito de estas características, nosotros siempre analizamos tomando en cuenta el borde positivo, que es una rayita más larga, así se lo simboliza, y una fuente de voltaje o fuente de poder, y el borde negativo. Entonces, al borde positivo se van a colocar todos los extremos positivos de la resistencia, y al borde negativo todos los extremos negativos. Cuando se da este caso, pues las resistencias están conectadas en paralelo. Y procedemos pues utilizando esta ecuación. Esta ecuación nos dan para calcular la resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Aquí ya igual 1 sobre resistencia equivalente porque no tengo valor de la resistencia equivalente. Ese lo vamos a calcular. Igual sustituyo los valores de R1, 15, de R2, 23 y de R3, 11. Y se procede pues a realizar una suma de fracciones heterogéneas. Con todos los pasos pues encontramos el mínimo común múltiplo. Este numerito va dividiendo a cada denominador. El resultado lo multiplicamos por el numerador. Está aquí. Al segundo denominador, el resultado por el numerador. Ya. Y asimismo, pues, el tercer denominador y por el tercer numerador. Haciendo la suma aquí da 763 sobre 3.795. Se realiza la división, ¿cómo está? 0,20. Como lo que necesitamos calcular la resistencia equivalente y está en el numerador, necesitamos pasarla al número, está en el denominador, perdón, necesitamos pasarla al numerador. Está multiplicando, pasa al otro lado, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, 1 igual a resistencia equivalente por 0,20. Entonces, resistencia equivalente es igual a 1 sobre 0,20. Y se está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 5 ohms. A ver, ¿tienen alguna preguntita? ¿O continuamos? De mi parte, análisis. A ver, jóvenes, señorita. ¿Alguna pregunta al respecto? No, listen. A ver, yo pienso que es necesario que hagan las preguntas. Y cuando me entregan un trabajo, el trabajo no tiene pies ni cabeza de parte de algunos estudiantes. O lo copian de alguien que les prestó. Y eso no es la situación. Estamos un poquito, como que un poquito bastante, ¿cómo se dice? Distanciados en esto, por lo que, sinceramente, que no me pregunta como que no me tienen confianza o algo por el estilo. Y hay algunos estudiantes que no me han presentado todavía mi portafolio. Por favor, deben de hacerlo lo más pronto.
hagan lo que los días lunes estamos recibiendo las tareas de este parcial, pues tienen que acercarse y entregarme el portafolio. Yo estoy ahí en la institución para que lo hagan y cualquier duda o algo por el estilo, pues se ve. Espero que para la próxima clase, sí, dígame. Perdón que le interrumpa. Entonces, ¿usted mañana no va a recibir portafolio? No, sí va a haber una persona que me reemplace porque estoy algo agripado y no vaya a contagiar, ¿sí? Entonces el Pero va a haber lunes. Lizzy, no, en mi casa también estamos con gripe. El único que no está mi papá, pero él trabaja y no puede ir, y yo tampoco puedo. Y mi mamá está trabajando y aún así está cuidándose, con la mascarilla va todo, pero es porque va a un trabajo aparte, donde ya solo se encarga y ya no tiene nada más en la oficina. tiene que llamar a su dirigente y justificarse. Sí, es que la tutora le había llamado ayer a mi mamá para preguntarle cómo seguía de la salud y preguntarle cómo estaban las actividades, y dijo que se iba a presentar el lunes. Por eso le estaba preguntando ahora a usted si es que va a recoger mañana. O sea, mañana va a haber una persona sustituyéndome ahí en lo que es de recoger las actividades. Y yo no puedo ir porque le digo también estoy con gripe y no voy a, o sea, no nos permite el protocolo que nosotros mismos tenemos. Con alguna, se puede decir, con un malestar, con algo, y vayamos a estar siendo un foco de contagio para las personas que llegan. Usted tiene su justificación, no hay problema. Lizzy, yo estaba solo tomando medicinas, así que mi papá le había llamado a un doctor, es amigo de mi papá, y le había dicho que podía tomar porque estaba con fiebre al principio y no podía salir, me dolía todo el cuerpo. Y por eso le llamó y le había dicho que compre esas pastillas, y las fue a comprar, y con eso me estaba mejorando un poco. Ya. Bueno, ya. Entonces, Pero, dígame. mi duda es si es que yo le podría enviar así el portafolio digital, las actividades, escaneárselas y enviarle. Déjeme revisar el reglamento. Envíeme un mensaje para yo poderle contestar, ¿sí? Bueno, Lizzy. Ya. Ok. Entonces, el portafolio digital sí se le puede enviar. No, verá, las actividades son presenciales que deben de presentar. Pero, déjeme analizar, tengo que consultar porque nosotros tenemos otras disposiciones, pero asimismo, dependiendo de las circunstancias, podemos hacer alguna otra cosa. Eso quería decirles, y por el momento yo voy a parar ahí porque estoy también un poquito cansado y me duele la cabeza debido a la enfermedad misma, a esta gripe. Entonces, agradecerles, por favor, que la próxima clase tengan su calculadora adjunto con ustedes. Gracias y pasen bien, cuídense. Bueno, chao, Lizzy, que se mejore. Muchas Chao, gracias. licenciado. Que tenga buena tarde. Chao, Igual, Lizzy. cuídense mucho, sí. Chao, chao. Bueno, chao, licenciado.